Amados hermanos, amadas hermanas, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre su familia en el dulce nombre de Jesús. Hoy tengo una palabra preciosa de mucha edificación, una palabra de mucha revelación que anhelo ardientemente que usted reciba, internalice y la ponga por obra en el nombre de Jesús. La misma la he titulado ¿Por qué glorificar la palabra? Y es conforme a lo que nos dice la Biblia en segunda de Tesalonicenses, justo en ese capítulo tercero, comenzando en el versículo 1. Deseo que usted la reciba, que la disfrute en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Por qué glorificar la palabra? El apóstol Pablo escribió, por lo demás, hermanos, orad, dice, orad con tanta precisión. Orad por nosotros, para que la palabra del Señor coja y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En este capítulo final de su epístola, el apóstol número 1 pide a los tesalonicenses que oren por él y por sus colaboradores, en los versículos 1 y 2, y expresa su confianza en la fidelidad de Dios. Versículo 3 al 5. Veamos lo que nos dicen versículos 1 y 2 de ese tercer capítulo. Por lo demás, hermanos, orad por vosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Amados hermanos, amadas hermanas, como siempre, pasa a otro asunto, el apóstol encabeza el título con un por lo demás, hermano. Pide oraciones. Observe conmigo. Note que la primera parte de la oración que pide no es por él mismo, sino para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Lo de coger afecta directamente a la extensión de la predicación del Evangelio, mientras que lo de y sea glorificada se refiere más bien al efecto que produce en el pueblo. La segunda parte de la oración es por él, por el apóstol Pablo, y por sus colaboradores. Y dice, y para que seamos liberados de esos hombres perversos y malvados. En tercera instancia, el apóstol añade en la parte B del segundo versículo, porque no es de todos la fe. Se entiende fe en el sentido objetivo, lo que se cree, lo que creemos. Y explica así, hay muchos que se niegan a recibir la fe. En segunda Tesalonicenses, en el tercer capítulo, en el tercer versículo señala, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. A continuación, el apóstol expresa su confianza en la fidelidad de Dios. Número 1. En contraste con la incredulidad de los hombres perversos, Pablo afirma la fidelidad de Dios en ese tercer versículo. Pero fiel es el Señor, que os va a afirmar y guardar del mal. El Señor en todo este pasaje es Dios, no Jesucristo.
La frase final debería traducirse con la mayor probabilidad y os protegerá del maligno, con la mayoría de las versiones modernas. Número 2. Pero sigue el apóstol en el versículo 4. Y tenemos confianza en el Señor en cuanto a vosotros, de que lo que os encargamos en presente ya lo hacéis y lo haréis. Es decir, lo seguiréis haciendo. La confianza de Pablo está fundada primordialmente en el Señor porque es fiel. Pero sobre esta base y en un plano que guarda una perfecta consecuencia con la confianza en el Señor, Pablo está también confiado, persuadido de que los tesalonicenses se comportarán como él desea, porque sabe que el Señor los va a afirmar y guardar, pues siempre lleva a la perfección a quienes él mismo pone en el camino de la salvación y los son fieles. ¿Cuál era la experiencia que el apóstol tenía acerca de los fieles de Tesalónica? Pablo concluye esta oración al pedir que el Señor, en el versículo 5, encamine, es decir, enderece vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la paciencia de Cristo. Notemos los siguientes detalles. El verbo encaminar en este contexto significa abrir una senda, de modo que nada impida ni estorbe la consecución del objeto deseado. El objeto deseado está expresado por Pablo en la segunda parte del versículo. ¿Ve? El amor de Dios puede tomarse en dos sentidos. El amor que Dios tiene a los tesalonicenses o el amor que estos tienen a Dios. El contexto favorece claramente a esta segunda interpretación, no solo porque el amor de Dios hacia ellos es seguro y no tiene por qué ser objeto de especial petición, sino también porque armoniza mejor con la frase siguiente. La paciencia de Cristo se extiende mejor con una esperanza paciente en Cristo e incluso como una espera expectante de la segunda venida. Ya que la idea de esperar la parusia de Cristo glorioso, de ese Cristo glorioso, está muy en el contenido de estas dos cartas. Por supuesto, es probable que el apóstol tenga también en mente la ejemplaridad de la paciencia ejercitada por Cristo. De que el Señor en toda esta porción significa Dios, no Cristo, lo veo confirmado en este versículo, ya que resulta improbable que el Señor, si se entiende de Cristo, vaya a encaminar hacia la paciencia de Cristo. Además, toda la fraseología de Pablo en estos versículos se aplica a Dios Padre en muchos otros lugares. Amados hermanos, realmente le he presentado esta enseñanza total y absolutamente confiando que es la palabra de Dios, que esa palabra es viva y eficaz y que esa palabra ha de provocar transformación en nuestro interior. Va a provocar edificación, consolación, exaltación. Va a provocar que sigamos subiendo a un nivel espiritual más alto para que así llevemos mucho fruto y el Padre sea glorificado. Estoy plenamente convencido de que esta enseñanza ha sido de edificación. Por lo tanto, dele like, suscríbase si no se ha suscrito, dele la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal, provocando que este video llegue a personas que usted ama, para que ellos también sean edificados, consolados y exaltados en el dulce nombre de Jesús. Amados hermanos, el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Bendecidos.